Jeremías, empezamos hace unos días, el libro de Jeremías, y es bastante lindo el saber que en esto Dios nos tiene cosas para hablar, ¿no? ¿Qué tal si empezamos la lectura? Les voy a compartir la pantalla. Es Jeremías 2, del 1 al 8, lo que vamos a leer. Yo les voy a pasar, o voy a leer en la versión Reina Valera, contemporánea, pero. Y dice así: La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Ve y proclama a oídos de Jerusalén lo siguiente. Así dice el Señor: Me acuerdo de ti y de tu fidelidad cuando eras joven, de tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto en terrenos no sembrados. Israel estaba consagrado al Señor, era con los primeros frutos de su cosecha. Todos los que la devoraban tenían que cargar con su culpa y el mal le sobrevenía. Palabra del Señor. Tu casa, tú, casa de Jacob, y ustedes todas, las familias de la casa de Israel, escuchen la palabra del Señor, y así dice el Señor. ¿Qué de malo hallaron en mí los padres de ustedes, que se alejaron de mí y se fueron en pos de vanidad, con lo que se hicieron vanos? Jamás dijeron: ¿Dónde está el Señor que nos sacó de la tierra de Egipto y nos condujo por el desierto? Por la tierra desierta y despoblada, por tierra seca y terriblemente sombría, por tierra que nadie transitó ni jamás habitó. Yo los introduje en una tierra de abundancia para que disfrutaran de su fruto y sus bondades, pero ustedes entraron y contaminaron mi tierra, convirtieron mi heredad en algo repugnante. Jamás dijeron los sacerdotes: ¿Dónde está el Señor? Ni tampoco los que detentaban la ley me conocieron. Los guías del pueblo se rebelaron contra mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron en pos de dioses inútiles. Por eso voy a entablar un juicio contra ustedes, contra sus hijos y contra sus nietos. Bueno, esta es una palabra un poco fuerte, porque el Señor estaba hablándoles para confrontarlos. Yo quiero que antes de entrar en un estudio un poquito más, y quiero que pensemos que este devocional es para nosotros, que esta palabra que el Señor nos habla tiene un sentido para nosotros hoy. Que esta advertencia o el llamado que Dios le está haciendo a Israel, algo tiene Dios para decirme, y que nosotros nos tengamos esa expectativa, que nos levantemos cada mañana con una expectativa de escuchar al Señor, de que el Señor me diga algo concreto para mí a través de Él. Y que nos hagamos esa pregunta: ¿qué me quiere decir el Señor a mí? ¿Y cuál es la actitud que yo tengo frente a lo que el Señor habla? Si estoy dispuesto con mis oídos, con mi mente, con mi corazón, con mis manos, si están dispuestas. Y que le podamos decir, ¿no? Señor, si tengo una mala actitud, si hay algo que está estorbando, quita. Quita si tengo dureza de mi corazón, de mi frialdad, de lo que sea que pueda estar generando algo, quítala para poder yo entender. Y lo segundo es que entendamos que esto está dirigido a un pueblo, no a un pueblo que ya le conocía, a un pueblo que había disfrutado de su presencia, que había disfrutado de todas sus bondades, de su amor, de su misericordia, aún del perdón, de un pueblo que ya era suyo, que él había llamado, amado, conocido, y que había probado de todo, de sus riquezas. Pero ahora este pueblo estaba lejos, se había alejado hace mucho tiempo, y él los estaba volviendo a llamar. No, entonces es para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos. Y bueno, estaban en un tiempo
antes del exilio, donde el rey Josías se había levantado, estaba haciendo unas reformas porque se había dado cuenta de lo lejos que estaba, pero todavía no. Sus hijos luego empiezan de nuevo y olvidan todas las reformas que habían hecho y vuelven a acabar y adorar un montón de dioses falsos. Entonces el pueblo no quería nada, a pesar de que se había vuelto a leer el libro de la ley, y tampoco habían hecho caso. Y es antes del exilio, ¿no? Antes de que Babilonia los conquistara. Entonces, dice que vino palabra de Dios, vino a mí palabra de Jehová. El Señor le estaba hablando directamente, y sabemos que es un profeta de Dios y que estaba siendo usado para su propósito. Antes, en los versículos anteriores, vemos que que le estaba diciendo que él tenía un propósito. Y aquí ya estaba siendo usado Jeremías. Y le estaba diciendo, así dice el Señor. Anda, diles, así dice el Señor. Entonces le estaba diciendo, diles que, o sea, él estaba diciendo a Jeremías, yo estoy delante de ti y quiero que sepas que lo que tú vas a hablar son mis palabras. Les decía a él y les decía al resto, para que él vaya con toda la autoridad a hacer lo que él tenía que hacer. Y la autoridad proviene de mí. Y después dice que me he acordado de ti, de tu fidelidad, de tu amor, cuando eras novia y andabas en pos de mí. Entonces, muestra cómo el pueblo de Israel, las características que tenía, y muestra 3 características: su amor, su fidelidad. Entonces, sí, su amor, pero su amor completo, en cuerpo, en alma, en mente, y su confianza puesto en el Señor. Muestra el primer amor del pueblo de Israel. De seguro, como hemos visto, el pueblo de Israel al inicio salió de Egipto con todas, le creyó y salió, pero ya empezó ahí a fallar y el pueblo se arrepentía y le pedía perdón. Y aquí vemos cómo el Señor no recuerda que cuando el pueblo le pedía perdón y se arrepentía de corazón, el Señor no le está recalcando esas fallas, sino que le está mostrando que él recuerda su fidelidad de cuando él iba. No su perfección, sino que aún el pueblo regresaba cuando él fallaba. Y entonces, cuando le dice su desposorio, cuando ella era la novia, me hace acuerdo con la frase de Cantares, que la novia le dice, mejores son tus amores que el vino. Esta frase que le estaba estudiando la semana pasada, yo recordaba y decía, wow, porque se deleitaba en algo mucho más, su amor era mucho más grande que el vino, el gozo, el placer momentáneo de esa época, porque el vino representa eso, ¿no? Ese deleite, ese gozo, la fiesta, la algarabía. Y su amor llenaba mucho más. Y le estaba diciendo que cuando ellos eran novios, que le recordaba al pueblo de Israel ese amor, ese primer amor que tenía, que ese era su deleite, el amor de Dios. Y le decía que iba a todo lado, que le seguía aún en pos del desierto. Es esa confianza que el pueblo de Israel tenía para seguirle en un lugar donde, y él le describe que es un lugar donde no había sembrío, donde no había algo antes. Ahí el pueblo tenía la confianza para decir, algo tiene Dios para mí, y me voy al desierto y salgo de Egipto. Entonces, estos 3 elementos muestran el primer amor que el pueblo de Israel tenía. Y le decía que era santo, santo era Israel. Primicias de nuevos frutos. Santo, este santo era Israel demuestra que ellos eran
que ellos permanecían apartados para el propósito de Dios, que el pueblo de Israel era el primogénito. Es como que Dios mostraba ahí que el propósito del pueblo para hacer luz a las otras naciones y que ellos eran la primicia, que, que estaban ahí para su plan y que ellos estaban apartados y cumpliendo su plan, sus propósitos. Entonces, qué bueno porque le estaba recordando todo lo que el pueblo de Israel estaba siguiendo, no estaba recordando sus fallas, porque aún le buscaban. Y dice que Dios los defendía de todos sus enemigos. Ellos les confiaban sus batallas, que sus enemigos cuando intentaban hacerle daño terminaban acabados, dice en el versículo, ¿no? Entonces demuestran que ellos confiaban que sus batallas las ganaba el Señor, que Él les enseñaba las estrategias, les decía cómo vencer para ganar. Y ellos le honraban al Dios de Israel que iba delante de ellos, porque Él era quien se enfrentaba. Entonces, pero describe algo tan lindo, un amor que es el primer amor que nosotros también podríamos tener. La novia, que era su pueblo, nosotros, dice, cuando la novia anhelaba al novio, cuando anhelaba estar y se deleitaba en su presencia. Pero luego él le reclama y le dice, pero ¿qué hallaste en mí? ¿Qué maldad hallaste en mí que simplemente te fuiste, que me abandonaron, que se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Cuando habla de vanidad, que se fueron tras vanidades, es tras cosas pasajeras, tras cosas momentáneas y pasiones, o cosas que satisfacían su corazón de manera momentánea. Tal vez tras cosas de la carne, y ahí vuelve a tener esa relación con el versículo porque dice que cambiaron, tomaron el vino, ¿no? O sea, ellos simplemente ya su primer amor o ya su amor no era más deleitoso que el vino, sino que prefirieron el vino. Y se hicieron vanos, es decir, que ya no eran el pueblo santo o apartado y que adoptaron otros, y que más bien adoptaron a los otros dioses de los otros pueblos, que pusieron su corazón en cosas momentáneas y practicaron según la carne, adoptando los rituales, los dioses, los sacrificios, las ofrendas para otros. Entonces, qué triste porque describía una relación tan hermosa de lo que Dios veía en el pueblo de Israel a lo que ellos hicieron y todo lo que ellos prefirieron. Y ya no regresaron a Dios, ya no vieron lo que Dios había hecho al inicio, que era capaz de guiarlos, de hacer lo que el Señor hizo por ellos. Él les llevó hasta el final para alcanzar esa tierra prometida. Él era capaz de llevarlos por un desierto, darles toda la protección. Si ustedes se ponen a pensar todos los milagros, todas las cosas que el pueblo de Israel disfrutó, era como el Señor los cuidó de una manera sobrenatural, les dio el maná, no hizo que su ropa se desgastara, les dio agua en medio del desierto para ellos, para todos los animales. Eh, durante 40 años Él los proveyó y aparte los cuidó de todos sus enemigos. Y, y dice para luego entregarlos a una tierra prometida, a una herencia donde fluía la leche y miel. Y esto es lo más lindo porque Él les llevó por todo ese proceso, por toda esa etapa, y les mostró su fidelidad y les entregó a pesar de su necedad. Y muchas veces Él les entregó una herencia. Y ahora tenemos una pregunta. ¿Qué hizo el pueblo con esa herencia que Dios le había entregado? Dice que contaminaron la tierra. La tierra ya había estado siendo habitada por pueblos paganos. Entonces,
eh, pero ellos tenían el propósito de hacerlo santo, de que el Señor les estaba entregando algo nuevo, algo para sus propósitos, pero ellos la contaminaron. Los llamados a purificarla hicieron totalmente de lo contrario. Lo llenaron, adoptaron más bien todos sus dioses, como les decía, sus costumbres, eh, se llenaron de orgullo, de vanagloria, tomando la forma de los otros. Y eso dice que convirtieron en la heredad en algo repugnante. No guardaron ni siquiera su ley. Eso para nosotros representa que el plan de Dios, de lo que tenía que hacer como nación de bendición para el mundo, para mostrar su gloria, para ser un canal de bendición a otras naciones, ellos la transformaron y no fueron nada de eso. Entonces la pregunta es, la heredad que a nosotros el Señor nos ha dado, no solo los ministerios, sino sus promesas, su pacto, ¿qué estamos haciendo nosotros con esa herencia que el Señor nos ha dado? Que nosotros determinemos cuál es la herencia que el Señor nos ha dado y qué estamos haciendo. Esto, cómo tratamos nuestra herencia, es un reflejo de cómo está mi relación con Dios, cómo está mi primer amor. El pueblo de Israel se había alejado, había perdido su primer amor y fue por eso que trató su herencia como cualquier otra cosa. Y nosotros tenemos que regresar a mirar eso, cómo está mi primer amor para saber cómo estoy tratando mi herencia. Los sacerdotes tenían que llevar al pueblo a guiar, a que el pueblo no se desviara, pero hicieron todo lo contrario. Aún nosotros tenemos que ser luz a las naciones. Somos la sal de este mundo y no tenemos que adoptar, sino que como esos sacerdotes que tenían que guiar, nosotros también tenemos que hacer lo mismo y no tomar la forma. ¿Sí? Entonces, y luego dice, y yo les tengo una pregunta aquí, es, ¿dónde está mi corazón? ¿En su amor o en las vanidades de este mundo? Y estoy perdido. Así que yo les invito a que en esta mañana reflexionemos sobre eso. ¿Cuál es mi herencia? ¿Qué he hecho con la herencia? ¿Y cómo está mi primer amor? ¿Cómo estoy tratando al amor al amor de mi vida, que es el Señor? ¿Sí? ¿Dónde está mi corazón? Entonces, oremos y pidémosle al Señor eso, que Él nos revele cómo está nuestro amor con Él. Señor, yo quiero darte gracias porque tú nos hablas en esta palabra, tú nos enseñas en que regresemos a ver cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro primer amor contigo. Si es que de verdad hemos guardado en nuestro corazón y te estamos amando con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, no solo de una manera técnica, no solo de una manera teórica, que es lo que a veces a pasar del tiempo se transforma. A veces pasa el tiempo y se transforma en un amor teórico, en un amor como de deber. Y nos hemos perdido esa pasión, ese anhelo, ese querer verte, nuestra confianza en ti, nuestra pasión, Señor, por ti. Y queremos pedirte que por favor tú nos ayudes a regresar a ese momento, a esa etapa en donde nuestra mente estaba pensando en cosas tuyas, en cómo agradarte, en cómo deleitarnos, en cómo sacarte sonrisas. Nuestra mente, nuestro corazón estaba gustoso de agradarte y se deleitaba en ti, en todo lo que tú hacías, y nuestros ojos se disponían, nuestras manos se disponían hacia ti. Señor, yo quiero que por favor tú hables a mi corazón y trates con toda cosa que esté impidiendo
que te amemos así, con esa pasión. Señor, si es que hemos desperdiciado nuestra herencia, yo te pido que tú nos muestres cómo estamos tratando todo lo que tú nos has dado. Y la primera cosa que tú nos has dado es tu salvación, tu perdón. Señor, permítenos entender cómo estamos tratando eso, cómo estamos cuidando, cómo estamos andando en tus caminos. Papá, porque no queremos desperdiciar, porque somos llamados a hacer luz hacia otros. Ese era el propósito tuyo del pueblo de Israel, que tu gloria sea manifestada ahí en medio de ellos. Pero simplemente ellos regresaron a ver otras cosas y a veces nosotros nos parecemos a eso, a regresar a ver cosas, vanidades y desperdiciamos tu herencia. Hacemos cosas y la tratamos como cualquier otra tierra, sin saber todo y sin recordar todo lo que tú hiciste para poder que nosotros la podamos disfrutar, Señor. Y hacemos vano todo tu sacrificio en esa cruz. Por eso yo te quiero pedir perdón, Señor, y que tú nos enseñes, si es que no podemos entender, que tu Espíritu Santo nos revele el valor de esa hermosa cruz y de tu resurrección, de tu plan maravilloso, y que en ese podemos tener mayor deleite, y que en tu amor, y que tus amores son mejores que el vino. Tu amor es mejor que aquellas vanidades que podemos experimentar en esta tierra de manera eh, fugaz. Así que yo te quiero pedir, Señor, que tú hables a nuestro corazón en este día y lo trates, Señor, hasta regresar al primer amor. Porque de nada sirve cada cosa que hagamos técnicamente o teóricamente si nuestro corazón está lejos. Por eso te pedimos, Señor, que tú atraigas nuestro corazón. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.